Por ahí vamos a mencionar cierto grupo de fármacos por ahí que se suelen escuchar, y es determinar el uso de los mismos, ¿no? Importante cada uno. Entonces, algo, porque esto es solamente como para mencionar el asunto de las hormonas femeninas, estrógenos. La síntesis va a ser a nivel del ovario, suprarrenal y placenta, regulados por la gonadotropina, FSH, folículo estimulante, que va a actuar a nivel de las células granulosas, la formación del beta-estradiol. La LH y progesterona también, a nivel de las células tecales, ¿no? Estradiol y progesterona regulan su propia síntesis, y los estrógenos inducen síntesis de los receptores de progesterona. Entonces, la importancia de este caso de los estrógenos. ¿Ya? Entonces, más o menos tener en cuenta esto de a nivel femenino, que aquí hay un efecto de retroalimentación inducido por la parte de hipotálamo, hipófisis, liberación, folículo estimulante, la LH luteinizante a nivel del ovario, tiene que ver con la liberación de grupos hormonales, en este caso por ahí mencionamos estradiol, estrógeno, y bueno, estos niveles de estrógeno y progesterona van a mantener equilibrados con la parte de la hipófisis. Entonces, si hay una disminución de las hormonas femeninas a nivel de sangre, se va a producir una mayor liberación de hormonas de la hipófisis para que induzcan mayor o inducir mayor liberación de las mismas. ¿Ya? En cambio, si hay un exceso de hormonas de estrógeno, un ejemplo, entonces se va a disminuir la liberación a nivel de la hipófisis, más o menos así, ¿no? Entonces aquí tenemos el asunto de la hipófisis con la liberación de las gonadotropinas, FSH y LH a nivel del ovario, tanto células tecales, la LH y la FSH a nivel de la granulosa, para la liberación de, en este caso, por ahí mencionamos de los estrógenos como tal, ¿no? Estriol, estrona, estradiol. Entonces, esta liberación se va a dar y esto va a mantener un equilibrio, el feedback de regulación ya de retroalimentación con la liberación o con el factor liberador de gonadotropina. Entonces, si aquí hay un aumento de este grupo celular, este grupo hormonal, va a disminuir la liberación de acá, porque no tiene sentido de que haya un aumento acá y este aumento induzca mayor cantidad acá. Pero si está disminuida la cantidad de este grupo hormonal, se va a dar la liberación de factor liberador y así de hormonas de la hipófisis, de las gonadotropinas, para inducir la liberación de las mismas. ¿Ya? Entonces, más o menos así funciona para poder entender lo que viene posterior. También tenemos la liberación de la corteza adrenal de los andrógenos, ¿no? Entonces, de los andrógenos se va a dar la formación de este grupo también hormonal. Tener en cuenta que la base para la síntesis de todo esto es el colesterol, ¿no? Entonces, la clasificación de este grupo hormonal lo podemos determinar como naturales, como es el estradiol, la estrona y el estriol, y sintéticos, el etinilestradiol y mestranol. Por ahí, este nombre de etinilestradiol es el que va a quedar como que para recordarlo a posterior, etinilestradiol sintético, porque es la forma que se van a administrar, ¿ya? Y bueno, también mestranol, pero etinilestradiol desde ahí. Importante este cuadro acá, porque acá está la biosíntesis más que todo de los estrógenos, la testosterona. Y como resultado va a ser el estriol, la estrona y el estradiol como tal. Va a ser de que interviene la aromatasa en la síntesis de esto, ¿no? Tanto como un pilar importante para la formación de este grupo, o la biosíntesis de estos estrógenos, ¿ya? Por ahí escucharán el término de aromatización, ¿ya? Pero dado por la aromatasa, ¿ya? Aquí tenemos los naturales, estradiol, estrona, estriol, y los sintéticos, etinilestradiol, mestranol. Hasta ahí, no nos hagamos tanto lío, ¿ya? Aparte de la testosterona, por las aromatasas tenemos el estradiol, la
tenediona, tenemos la estrona y así la estrona. Pero bueno, importante es la aromatasa, o la aromatización que se va a dar en la biosíntesis de los estrógenos. Entonces, tenemos estrógenos a partir de la testosterona. Farmacocinética, bueno, son liposolubles, buena absorción, metabolismo del estradiol en hígado, ¿ya? La conjugación, lo que es metabolismo por el ácido glucurónico, sulfúrico, y la excreción va a ser por orina. La metabolización del estradiol va a ser por hidroxilación, por la vía citocromo CYP3A4, y la inactivación hepática va a ser bastante lenta. Entonces, la acción farmacológica, estamos hablando ya de fármacos estrógenos como tal, porque eso es por eso que lo estamos mencionando, ¿no? Tenemos que cuándo vamos a dar, pero tener en cuenta que la acción farmacológica es acción feminizante, porque estamos hablando de estrógenos, ¿no? Desarrollo de carácter sexuales secundarios, modificaciones del ciclo menstrual, acciones metabólicas por los receptores, si es a nivel óseo, se oponen a la remodelación ósea, ¿ya? La cual se encuentra acelerada a la menopausia. Entonces, por ahí ustedes han de haber escuchado que la menopausia hay un declive hormonal, ¿ya? Por parte de los ovarios. Entonces, ya veremos un cuadro más adelante de aquello. Bueno, entonces, ahí podemos dar este tipo de fármacos para reemplazo hormonal. Control del desarrollo ponderal y cierre de la epífisis a nivel óseo. Metabolismo del hidrato de carbono, de las proteínas y de los lípidos. Tener en cuenta que de manera normal, por lo general, lo que tienen que ver con la formación de colesterol de alta densidad, o colesterol bueno, entre comillas, ¿ya? Mejora la sensibilidad de la insulina, inducen la síntesis de proteínas también. Tiene que ver con la síntesis de factores de coagulación, ¿ya? Síntesis de factores de coagulación, ojo con eso. Aumenta la síntesis de renina, angiotensina, aldosterona. Inhibe la lipasa hepática, por lo cual lo que le dije, aumenta la HDL, ¿ya? Entonces, este es un gráfico de lo que es el desarrollo folicular, lo que pasa en el endometrio, a partir del día 14 que se da la ovulación. Esto, digamos, como etapas, esto tiene que ver con la parte de la formación como resultado del estradiol. Y después ya viene la etapa, bueno, está en la fase del ciclo menstrual, ¿no? Así que en la comparativa de la cantidad o concentración de la gonadotropina, como se va a dar en el día 14, que se da la ovulación como tal, va a haber un pico del LH, que es prácticamente el que tiene que ver con la misma, ¿no? Y esto es como que tener en cuenta este pico de LH, porque en algún momento se mencionará o se dará algún énfasis de los anticonceptivos, que es lo que se intenta que no haya embarazo, y tienen que ver con este pico de LH, o sea, de alguna manera bloquear para que no haya esta ovulación. ¿Ya? Tenemos el efecto del estradiol, que bueno, se va a aumentar porque este es un punto importante de la ovulación. ¿Ya? Y la progesterona, que prácticamente a partir del día 14 se comienza a aumentar, ¿no? Esto prácticamente se va a dar por la formación a nivel de que interviene, digamos, como tal, con la facilidad de la implantación a nivel del útero, o la preparación del útero como tal, ¿no? Entonces, a partir del día 14, ¿no? Aquí tenemos las mismas cuadros de qué es lo que pasa a nivel hormonal, la fase folicular, cómo se da con la ovulación, día 14, el pico del LH, miren cómo venían las concentraciones del LH, el pico que hace a nivel del día 14, y de ahí mantener el asunto del cuerpo lúteo. La FSH también aumenta a este nivel. Ya, claro que en concentraciones acá mencionamos de 10 hasta 20, acá llega hasta 60, ¿no? Porque esto vemos acá cuadrito acá, 20 y acá 60. ¿Ya? La progesterona, que es posterior como tal, ya como que dice, para preparar el útero, ya si es que va a haber fecundación, ya si no hay, prácticamente se da la menstruación y por eso declina. Y el endometrio con su fase proliferativa y secretora, ¿no? A partir del día 14, fase secretora, y después viene la menstruación el día 28. Acá tenemos el asunto del titular que se da, tripófisis, ya con la liberación de la LH y FSH para que haga su efecto a nivel del ovario, y el sistema de la liberación de estrógeno y progesterona.
Entonces, este nivel de estrógeno y progesterona es el que mantiene las acciones acá por feedback. ¿Ya? Aquí tenemos las fases proliferativas y secretoras, como tenemos la cantidad, concentración sanguínea de los estrógenos, ya hasta el día 14, ¿ya? En el cual va a haber un aumento con color morado de LH para que se dé la ovulación. Es importante el pico del LH que se da para la ovulación. ¿Ya? Posterior a ello ya se forman los cuerpos lúteos y esto se viene con la formación de progesterona que prepara al endometrio, ya en la fase secretora, ¿no? Posterior, día 28, se viene ya la hemorragia en caso de que no haya fecundación. Aquí tenemos la misma. Sangrado. Entonces, este tipo de fármaco, por eso le dije etinilestradiol, yo le dije que esto se lo van a escuchar varias veces, estradiol. Se lo puede utilizar por comprimidos, por parches transdérmicos o cremas vaginales, ¿no? Acá, administración de esta hormona. Efectos cardiovasculares. Entonces, aquí hacemos énfasis. Protege el sistema vascular. Bueno, ahí, controversia como tal. Modifica el perfil lipídico. Acá. Modifican el perfil lipídico, alteran productos factores derivados del endotelio, disminuyen la agregación plaquetaria y efecto de vasodilatación. Aumenta factores de coagulación, 2, 7, 9 y 10. Favorecen la fibrinolisis, ¿ya? Disminuyendo los niveles de plasminógeno tisular. Entonces, por eso mantiene un equilibrio con su efecto procoagulante y anticoagulante, ¿no? Por eso es que existe este dato acá. Está hablando de manera general de los estrógenos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una persona que entra a la menopausia, posmenopausia, va a haber una alteración hormonal y por lo cual uno dice, bueno, ya cuando entra en la posmenopausia hay cierto riesgo cardiovascular a tener en cuenta, ¿no? Porque ya se altera digamos, esta balanza, que es este equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes, ¿no? Por ahí vemos como anticoagulante la disminución de la agregación plaquetaria, favorece la fibrinolisis, y hay procoagulantes con los factores de coagulación, ¿ya? Otros efectos, las modificaciones de la conducta, ¿ya? Inflamación del sistema nervioso, y bueno, también tener en cuenta que alteran la multiplicación celular y por ahí tienen efectos carcinógenos. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Porque estamos hablando que pueden aumentar y dar proliferación celular y por ahí tienen efectos carcinogénicos. Y acá vemos el asunto de los estrógenos como tal, cómo incrementan los factores de coagulación. Entonces tenemos un dato por ahí procoagulante, digamos, como tal, ¿no? Porque hay mayor cantidad de factores de coagulación, incrementa factor 7, y también tienen su efecto anticoagulante como tal, ¿no? Por ahí efectos de la fibrina, etc. Entonces esto mantiene, digamos, equilibrio y por ahí, si uno abusa de ciertos fármacos, pueden tener complicaciones y entre las consecuencias están el asunto, por eso que dice el uso y abuso de ciertos fármacos, ¿no? Tener en cuenta el riesgo de, por su factor procoagulante, formar trombos, coágulos y por ende complicaciones como infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Ya. Tenemos acá las lesiones que se dan a nivel vascular periférico. Entonces aquí tenemos estrógenos de uso frecuente y es lo que le dije, etinilestradiol. O sea, ese nombre lo van a ver varias veces, ¿no? Varias veces lo van a ver, por ahí vemos era oral, inyectable, transdérmico, solo o conjugado con otro tipo de fármaco. Acá tenemos por ahí un diferencial entre lo que pasa en premenopausia y posmenopausia, ¿no? Entonces, premenopausia, ¿qué es lo que hay? Liberación de adenopófisis, de LH y FSH. Vemos el grosor de las flechas, ¿ya? Y va a estimular la liberación de este grupo hormonal de estrógenos y progesterona, que los niveles van a mantener este feedback con la hipófisis, ¿no? Si esto disminuye, esto va a aumentar para que se mantenga regulado, ¿no? A nivel de la suprarrenal también tiene que ver con la formación de andrógeno y así mantener niveles de estrógeno a nivel sanguíneo. Esto, si lo vemos en la curva de hormonas, de manera normal, lo que le dije, ¿no? Al día 14, la LH hace el pico, después desciende, posterior, y así mismo la FSH, ¿no? Tenemos los valores, 60, 20, más o menos acá. Normal. ¿Qué es lo que pasa acá? Con el estrógeno, así mismo, ¿no? Liberación de estrógeno acá, y posterior al día 14, la liberación de progesterona.
lo que habíamos visto previo. En cambio, la persona con posmenopausia, ¿qué va a haber? Entonces, va a haber como la menopausia, va a haber un ovario que está disfuncionante, no va a haber respuesta a la producción de la LH y FSH, entonces va a haber una caída de la formación de estrógeno. Por eso que la flecha está más delgada. Por lo cual, es lo que hay como manera compensatoria o como respuesta a este feedback, esta disminución de estos valores de estrógeno, que es lo que va a hacer que la adenoprófisis comience a aumentar la producción de LH y FSH, pero sin tener una respuesta acá. ¿Ya? Prácticamente dependería de los estrógenos de las adrenales. Entonces acá veremos qué es lo que pasa con los niveles de FSH y LH, van a estar totalmente aumentados. ¿Por qué? Porque no va a haber una respuesta del ovario a la liberación del mismo, ¿no? Entonces no hay granulosa o teca que esté en respuesta a aquella. ¿Ya? Y los niveles de progesterona y estrógeno van a estar totalmente bajos. ¿Ya? Miren lo que pasa en un cuadro y en otro cuadro. Por ejemplo, estas personas de acá tenemos que tener tratamiento, se puede dar tratamiento de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, por ahí, a este cuadro de aquí, ¿verdad? Que tenemos un exceso de liberación de hormonas, vamos a encontrar acá, miren cómo se da en la liberación, por el aumento de la liberación del factor el factor liberador, perdón, de la gonadotropina, se va a dar lo que son los sofocos que suelen darse frecuentemente en personas con este dato de la menopausia, ¿no? Los síntomas vasomotores. Por lo cual se utiliza este tipo de fármacos para el reemplazo hormonal con estrógeno, ¿no? Para restablecer este feedback. Entonces, si nosotros damos estrógeno, vamos a disminuir esta cantidad de factor liberador, entonces por lo cual vamos a disminuir la cantidad de grupo hormonal, entonces, para calmar esa sintomatología. Por lo cual esto va a disminuir estas sofocaciones o sensaciones que suelen tener las personas en la menopausia. El problema es que estos fármacos pueden dar efectos adversos a la larga, ¿no? Entonces, por ahí pueden tener sangrado uterino, ¿ya? Datos iatrogénicos, por ahí por administración de andrógenos, porque a veces vienen combinados, el riesgo de trombos, coágulos, ya les dije que esto es más importante, más que todo a nivel cardiovascular, ya aterosclerosis, ya por alteración con los hidratos de carbono, y por ahí pueden tener datos de cefalea, etc., ¿no? Tener en cuenta el riesgo isquémico que puede dar, ya lo he mencionado antes, a nivel cardíaco, infarto cerebral. La embolización, eso es lo que es la embolización, ¿no? A nivel de la carótida se pueden formar placas de ateroma, forman trombo, y entonces este trombo se despega un pedazo de trombo y esto se forma un émbolo y se va a embolizar a una parte a nivel de las arterias del cerebro, ¿no? Y también intervienen con el riesgo de cáncer, ¿no? Porque el estrógeno como tal va a actuar en numerosos receptores, puede inducir a mayor cambio a nivel de cadenas de ADN y bueno, comienza con la proliferación y diferenciación celular. Entonces se comienza a ver por ahí aumento de producción celular con hiperplasia o alteración de la forma de estas células y por ahí puede provocar la proliferación de células alteradas y bueno, entonces pueden inducir una formación de cáncer, ¿no? O sea, tiene cierto riesgo de cáncer. Ya por el cambio de la forma del grupo celular, la multiplicación celular. Entonces, las indicaciones para el control de síntomas o prevención de patologías asociadas a privación estrogénica y anticonceptivos. Entonces, bueno, la persona está con carencia de estrógeno, bueno, hay que darle para evitar las complicaciones por el déficit de estrógeno, ¿no? Y también como anticonceptivos, que por ahí, esto lo veremos más en el capítulo posterior, porque vemos fármacos que son por ahí combinados. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué vamos a dar estrógenos en anticoncepción? Entonces, si por eso solamente hacemos el juego de que vimos de la hipófisis con las hormonas, si las hormonas se mantienen altas, los estrógenos como tal se mantienen altas, me evita de que la hipófisis gatille o que dispare, digamos, en este caso FSH y LH. De hecho, más que todo lo que queremos evitar es que haya LH para que se dé la ovulación. Entonces, por eso es que se aumentan los niveles a nivel sanguíneo para evitar ese gatillo que se da a nivel de la hipófisis. Más o menos, esa es la lógica, ¿no? Tratamiento de la digenesia gonadal, atrofia urogenital, sequedad, prurito,
dispareunia que está ahí, ¿ya? Por eso el uso tópico a nivel genital. Irregularidades menstruales, se trata de regular la parte de la menstruación. Terapia hormonal sustitutiva, lo pone hasta con negrilla porque es frecuente ahí, en la perimenopausia y menopausia, ¿no? Para tratar el estado de ánimo, alteración de la concentración, osteopenia, y tener en cuenta por el riesgo cardiovascular que hay en ese nivel. O sea, la menopausia como tal, o posmenopausia, de hecho ya te induce a un riesgo cardiovascular. O sea, te aumenta el riesgo como tal. Pero el fármaco también, en exceso como tal, también te puede provocar alteraciones cardiovasculares. Yo por eso que se lo menciona como que en controversia aquello, ¿no? Estradiol, estágeno, levonorgestrel, bueno. Síntomas vasomotores también, sensación de frío, sudoración y parestesia. Prevención de osteoporosis posmenopáusica, porque ya se le mencionó que tiene que ver con la parte de manera normal, el estrógeno evita la remodelación ósea, entonces si no hay estrógeno, se va a dar la remodelación y por ahí va a haber mayor actividad del osteoclasto y comienza a destruir hueso, ¿no? Por lo cual entonces impiden el efecto de los osteoclastos para evitar la resorción ósea. ¿Ya? Por eso que se le maneja a tomar calcio, etcétera, las personas con posmenopausia. Prevención cardiovascular, por eso que le dije en controversia, y como anticoncepción hormonal, que eso es capítulo posterior, pero ya la idea, o sea, lo importante es la idea que tengan de por qué darlo. Entonces aquí más o menos vemos, bueno, está el cuadro acá, más que todo hace referencia de la osteoporosis con el estrógeno. Entonces, efectos adversos, bueno, la toxicidad relacionada con la dosis y vía de administración y el tiempo de uso. Entonces, los efectos adversos te han dado por esto, ¿no? Porque si damos mucha dosis, ya saben los efectos que pueden tener, cardiovascular, etc. La vía de administración, por ahí vía tópica, puede ser menos dañina que la vía oral, o bueno, depende también del uso que le den y el tiempo que se esté usando. Tener en cuenta los efectos carcinogénicos y la tromboembolia venosa. Ya, por eso hay que tener en cuenta cuando hacen un interrogatorio de la persona, ver si está tomando o no está tomando, o el uso y abuso de ese tipo de fármacos. Ya. Náuseas, vómitos, cefalea y también aumento de presión arterial. Entonces, prácticamente fármacos una disponibilidad, 60-80%, el estradiol, ya, unión proteínas, metabolismo hepático y la excreción de 60-80% por orina y heces. El estradiol por vía oral, ¿ya? También tenía vía transdérmica. Espera un momentito, que se me está pasando el examen. Déjame cambiar el horario ya. Espera un momentito. Un minutito.
Bueno, ya le cambié el horario, ¿eh? Solamente le puse a las 6:15, ¿sí? Para que tenga un poquito de tiempo mientras se cambia la plataforma y todo. Ya lo mío, faltan 2 diapositivas nada más. Entonces, estradiol, estriol, estradiol, bueno, vemos por ahí vía oral, transdérmico, vaginal, por ahí anticonceptivo. Terapia de sustitución hormonal, más que todo para evitar los síntomas vasomotores por la privación estrogénica que hay en los cuadros de la menopausia, ¿no? Pueden estar solos o asociados como tal, vía oral o transdérmica. Y bueno, como le dije, el efecto cardioprotector es controvertido. Ya sea que por posterior por esta privación estrogénica va a haber alteraciones en niveles que puede ser considerado en contra de la parte cardiovascular, pero también el uso prolongado de este tipo de fármacos, como le dije, y de hecho esta tablita de acá, es importante saber esto de la dosis, vía administración y tiempo de uso, más que todo el tiempo de uso. Ojo con esto porque si tomas una dosis no pasa nada, pero sí con el consumo frecuente de aquello. ¿Ya? Ya, justo está aquí. Esto no vamos a ver. Ya. Entonces, de aquí ya quedaría pendiente es el asunto de los antiestrógenos. Ya. Déjame ver acá un momentito. No, falta solamente es unas 5 diapositivas, así que avancemos con esto, ¿no? Antiestrógenos, para mencionarles nada más. Entonces, tenemos que evitar el cambio, en este caso, la formación de estrógenos, ¿no? Se van a inhibir la síntesis, impiden la transformación periférica de andrógenos a estrógenos. Acuérdense que a partir de los andrógenos se forma lo que es el estrógeno por la aromatasa, y por igual tenemos los inhibidores de la aromatasa, y bloqueando los receptores de la estradiol. O sea, si la estradiol no hace su acción a nivel de sus receptores, estamos impidiendo su acción. Y asimismo, si se inhibe la aromatasa, no va a haber la transformación de andrógenos a estrógenos a nivel periférico. Entonces, estos antagonistas estrogénicos, por su mecanismo de acción, podemos determinar como moduladores selectivos de receptor estrogénico, modulador selectivo del receptor estrogénico, o antagonista puro de la estructura esteroide. Entonces, por ahí tenemos ciertos derivados del trifeniletileno, y esta forma que sí lo han escuchado. Clomifeno, tamoxifeno, torimifeno, pero bueno, más que todo clomifeno, tamoxifeno. Vamos haciendo énfasis en lo más frecuente. Clomifeno, tamoxifeno, ¿ya? Y derivado del benzotiofeno, el taloxifeno, para decir lo más frecuente. Y a partir de esto vamos por ahí a hacer las preguntas posteriores. Clomifeno, tamoxifeno, reloxifeno, ¿ya? Por ahí antagonista puro de la estructura esteroidea, fulvestrán. Pero vamos partiendo de clomifeno, tamoxifeno y reloxifeno. Ya. Entonces, mecanismo de acción, como ya les dije, son moduladores selectivos de receptores estrógenos. Según el lugar donde vayan a hacer su efecto, van a modularlo. Tiene un efecto agonista-antagonista dependiendo del tejido donde va a actuar, por lo cual va a tener un efecto agonista sobre hueso y sistema cardiovascular, agonista, hueso y sistema cardiovascular, y carece de efecto estrogénico en la mama. Entonces, si hacemos un efecto agonista, es decir,
como que dice, va a ayudar, digamos, el efecto del estrógeno en el hueso, entonces prácticamente me evita el remodelado. A nivel cardiovascular, bueno, ya le mencionamos el efecto a nivel cardiovascular, pero me va a impedir el efecto a nivel de la mama. Entonces, por ahí, si me disminuye el efecto de la mama, esto me da un factor bueno para evitar ciertos datos, cierto crecimiento y proliferación a nivel celular, a nivel ahí, ¿no? Entonces, hacemos cuenta de estos grupos farmacológicos, de efecto modulador a nivel de los receptores de estrógeno, para evitar su efecto final, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la diferenciación, etcétera? Entonces aquí tenemos ciertos fármacos, ¿no? En este caso tenemos tamoxifeno o raloxifeno. Tamoxifeno tiene un efecto contrario, antagonista a nivel de la mama, ¿ya? Entonces me va a impedir que haya proliferación a nivel celular mamario, ¿ya? Pero tiene un efecto agonista uterino. Está hablando como que esto fuera un estrógeno, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, agonista, por eso agonista. Agonista a nivel óseo y agonista a nivel cardiovascular. El raloxifeno tiene un efecto antagonista a nivel mamario, antagonista a nivel uterino, agonista a nivel óseo y agonista a nivel cardiovascular, porque son selectivos según los receptores donde van, pues se lo puse acá, dependiendo del tejido donde actúan. Entonces, acciones farmacológicas mayor el tamoxifeno, ¿ya? Acciones hormonales por ahí en premenopausia, aumenta niveles de estradiol por estimulación directa a nivel del ovario. En la posmenopausia, tiene una acción agonista del eje hipotálamo-hipófisis con la disminución del LH y FSH. ¿Ya? Equilibra los niveles de estrógeno y progesterona, bueno, esto van a mantener un poco bajo, ¿no? Acción metabólica, desde acá. Acción agonista, metabolismo de los lípidos, tiene efecto cardioprotector, tamoxifeno, ¿ya? Efecto, bueno, tiene que ver con el metabolismo óseo, y bueno, esto va a preservar o conservan, digamos, la densidad ósea y disminuye el riesgo de fracturas, ¿no? Efecto antineoplásico, ¿ya? Por la acción antiestrogénica, porque frena el crecimiento celular, proliferación, ¿ya? Que da los estrógenos, ¿ya? Tiene que ver con la reducción de factores estimulantes de crecimiento y así detienen el ciclo celular. Finalidad, efecto antineoplásico. Toxicidad y carcinogénesis. Digamos que este es el punto que tendría, digamos, en contra. Por ahí me frena a nivel mamario, pero por ahí aumenta la incidencia de cáncer endometrial. ¿Ya? Por ahí. Acá. ¿Ya? Porque tiene aquí cierto efecto agonista acá, pero acá es antagonista a nivel. Por eso que este fármaco se lo van a escuchar por ahí. Indicaciones, como para darle un puntual a cada uno y haremos énfasis en eso posterior, ¿no? Para el tratamiento de la infertilidad femenina, por ahí han de haber escuchado el clomifeno, ¿ya? Porque induce mayor liberación de gonadotropina y estimulación folicular. Entonces, por ahí estimula mayor el folículo y mayor, en caso de que haya infertilidad, para combatir eso, ¿no? Por ahí han de haber escuchado cuando personas que no pueden quedar embarazadas, o por ahí los famosos que saben tener ahí parto de mellizos, por ahí, embarazo de mellizos, bueno, entonces están frecuentes que están por ahí tomando este tipo de fármacos, clomifeno, ¿ya? Entonces, para el tratamiento de infertilidad, clomifeno. Para el tratamiento de cáncer de mama, tamoxifeno. Entonces, por ahí vemos el gráfico acá, tamoxifeno, ¿ya? Reduce la mitad de incidencia de cáncer de mama contralateral, ¿ya? Y aparición del primer cáncer de mujeres de alto riesgo, ¿ya? Y para el tratamiento de la osteoporosis, el raloxifeno. Por ahí tienen sus indicaciones de grupo de fármacos por su efecto selectivo a nivel de los receptores, ¿ya? Este de acá. Este es del asunto del clomifeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, prácticamente, ser un fármaco me va a inducir la liberación de gonadotropinas, ¿ya? Para que se dé la liberación de acá y induce la fertilidad como tal, ¿ya? Por eso tiene efectos negativos acá, para que esto aumente. Acciones adversas, bueno, son bien tolerados, baja toxicidad aguda, el uso crónico si te va a dar molestia, ¿ya? Por ahí tiene acciones estrogénicas, normal, sofocos, náuseas, vómito, atrofia de mucosa vaginal.
afectan la coagulación porque van a aumentar los factores de coagulación. ¿Ya? Efectos tóxicos ya bastante importante, la aparición de cataratas, retinopatía y pérdida de la agudeza visual, por allá a nivel ocular. Inhibidores de la aromatasa, déjame ver acá, todavía faltan 2 minutos. ¿Ya? La aromatasa ampliamente distribuida a nivel del sistema nervioso, huesos, tejido graso, por lo que se menciona como aromatización. ¿Ya? Y bueno, por ahí tenemos la clasificación como no esteroides y esteroides. ¿Ya? Por ahí menos común que se lo puedan determinar. Los no esteroides como manera reversible, anastrozol, letrozol. Y bueno, los esteroides, por ahí que se escucha, irreversible, formestan. Acciones farmacológicas, bueno, son potentes inhibidores de la aromatasa, más el anastrozol y el letrozol un 90%. Y bueno, entonces, cuando queremos disminuir la cantidad de estrógeno, cuando hay una tendencia a formar algún tipo de alteraciones, como por ahí en los casos de cáncer, ¿no? Por ahí en el cáncer de mama, el anastrozol más el tamoxifeno, primera línea. Entonces, por ahí esa es la importancia de mencionarlo, ¿no? Ya, ineficacia en la premenopausia. Como efectos tóxicos, dolores musculares, articulares, cefalea, hipercolesterolemia, sedación, sofoco y posible osteoporosis. Tenemos varios grupos farmacológicos de los tipos de antagonistas, tamoxifeno, paloxifeno, fulvestrán, y bueno, metabolismo hepático, excreción por heces y la vida media de cada uno. Y bueno, entonces tener en cuenta que existen estos antiestrógenos, porque vimos por ahí lo que hace el estrógeno de manera normal y lo que te puede producir ya como algo patológico. Entonces, ¿en qué momento nosotros queremos como que ponerle un freno a esta producción de estrógeno? Y bueno, la idea es no frenar todo el efecto del estrógeno, porque vemos que el estrógeno tiene cierta acción a nivel óseo, a nivel cardiovascular, y tampoco no vale interrumpir aquello, pero por ahí para evitar sus efectos, digamos, cancerígenos, que por ahí vimos, ¿no? O carcinogénicos, como es la palabra. ¿Ya? Entonces tenemos estos antagonistas o estos moduladores selectivos de receptores estrogénicos. Selectivos, la misma palabra selectivo, tener en cuenta, porque va a ciertos receptores de estrógeno. ¿Ya? Entonces, por ahí, de manera de resumen, inducción de la ovulación en clomifeno, tratamiento profiláctico del cáncer de mama, tamoxifeno, ya es fulvestrán, ¿ya? Y para tratamiento de la profilaxis de la osteoporosis postmenopáusica, el raloxifeno. Entonces, tener en cuenta, porque esto sí es pregunta, por lo menos esta cuadro de acá, para tener ese tipo de acción o aplicación. Reacciones adversas, bueno, síntomas antiestrogénicos, sofocos, atrofia mucosa genital, alteración de la coagulación, hipercalcemia, aumento de la incidencia de cáncer de endometrio con el tamoxifeno, no significativo para el raloxifeno y fulvestrán. Pero bueno, ten en cuenta que el riesgo-beneficio es favorable. Inhibidores de la aromatasa, efecto antiestrogénico por inhibir de forma reversible la misma, ya por el anastrozol o irreversible por formestano, ya, entre lo más común. Ya, es decir, inhiben la aromatización de andrógeno a estrógeno de manera periférica, uno reversible, otro irreversible. Reacciones adversas, hipercolesterolemia, linfopenia, trombocitopenia, leucopenia. Y bueno, por ahí interacciones con el tamoxifeno para potenciar el efecto para disminuir el riesgo de SEA, ¿no? Bueno, hasta ahí nos quedamos como tema de los antiestrogénicos.